Aprendices, iniciamos la fase de ejecución de su proyecto formativo, la fase más trascendental y clave de su proceso de formación. Vamos a discutir el plan de trabajo, las acciones que ejecutaré en mi proceso formativo, específicamente como líder, y las herramientas que voy a utilizar. Verificaremos rápidamente los resultados de aprendizaje a alcanzar en la guía y la intensidad horaria. Bueno, a nivel informativo directamente de formación, esta fase consta de 970 horas, es la fase más larga de la formación, y en ella, entre otras, yo pienso que el principal objetivo es observar la competencia a lograr, que se denomina construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática. Otra competencia que tiene es aplicar buenas prácticas de calidad en el proceso de desarrollo de software y por supuesto participar en el proceso de negociación de tecnología informática. Estas dos son las fundamentales, que aquí está repetido, son las fundamentales, donde, como pueden ver, lo que haremos será codificar la aplicación aplicando buenas prácticas de calidad. Bueno, el plan de trabajo específico mío va a ser el siguiente, y lo vamos a discutir detalladamente. En esta fase el compromiso es mucho mayor, ya que trabajaremos en definitiva ahora sí con la modalidad de formación por proyectos o mini proyectos. Bueno, antes de empezar a discutir el plan de trabajo, un vistazo general de lo que es el programador moderno. Aquí en la diapositiva, o los componentes que deben construir un buen programador en la actualidad. Pero primero, como lo han podido ver, es entender los requerimientos del cliente, posteriormente diseñar la arquitectura, seleccionar la metodología de desarrollo de software, hacer la gestión del proyecto, aplicar buenas prácticas de codificación, usar un sistema de control de versiones y aplicar testing en el software, testing o pruebas del software. Aquí lo he escrito en líneas generales, pero lo vamos a detallar. En el tema de seleccionar la metodología de desarrollo y la gestión del proyecto, a medida que vayamos haciendo los proyectos, y les iré compartiendo herramientas para hacerlo, lo haremos de forma práctica. Voy a tratar en esta fase del proyecto de teorizar lo menos posible, y a medida que vamos haciendo en los proyectos, ir aplicando las herramientas. Para usar un sistema de control de versiones utilizaremos Git y GitHub, el cual pues también en su primer proyecto crearemos nuestro repositorio y haremos nuestras primeras prácticas de hacer control de versiones y trabajar por parejas. Y por supuesto el testing lo haremos también proyecto por proyecto, es decir, en el paso a paso de ir haciendo acciones de formación con proyecticos o mini proyectos, iremos aplicando mucho de estos conceptos. La diapositiva es para que ustedes se mentalicen que no es solamente codificar. Hoy en día el programador moderno requiere como mínimo tener todas estas competencias en su cabeza para ser de talla mundial y ser competitivo. Es decir, no solamente se trata de manejar código y ver tutoriales y saber líneas de código, sino de tener todos estos conceptos en su cabeza para poder ser programador de talla mundial, que es lo que iremos aplicando, por supuesto, a medida que vamos avanzando en los proyectos o en los mini proyectos. Bueno, ¿qué vamos a aplicar? Voy a trabajar con ustedes dos stacks de programación. Lo he llamado stack de programación web 1 y stack de programación web 2. Ya discutimos qué es la palabra stack. Y en cada uno de los stacks vamos a aplicar ingeniería de software, metodologías de desarrollo, control de versiones y buenas prácticas, tal cual como les he mencionado. Bueno, entrando en materia, ¿qué es un stack de programación? Un stack tecnológico, o también llamado stack de soluciones, simplemente es un ecosistema o una lista de herramientas, varias herramientas que yo utilizo para desarrollar una aplicación. ¿Sí? Un ejemplo práctico, Facebook. Para poderlo desarrollar tuvieron que seleccionar varias herramientas.
Entre ellas pues incluyeron JavaScript, HTML, CSS, PHP y React.js o React.js. Podríamos decir que el stack tecnológico de Facebook fue ese conjunto de herramientas variadas para poder lograr el objetivo. Como nota a pie de página, Facebook está hecho en React.js y PHP. Después del 2004 o 5 le hicieron un hack a PHP, porque cuando lo empezaron a hacer lo hicieron en la versión 5, y a medida que se creció descomunalmente, pues las transacciones no desbordaron la capacidad del lenguaje, ellos lo hackearon, hicieron una versión de PHP llamada PHP Hack, y a partir del 2015 han ido migrando todo el backend a Node.js. Bueno, entrando en materia, como lo mencionaba, el stack de programación web 1 va a estar conformado por HTML, Bootstrap, más JS o JavaScript en el frontend, PHP 7.4 tenemos en este momento la versión para el backend, la base de datos relacional va a ser MariaDB, y haremos nuestro primer proyecto de la red social en ese stack. Ya voy a explicar por qué. Veremos una segunda parte de este stack de programación utilizando Laravel, que es el framework de backend de PHP más solicitado y fuerte en este momento en el mercado laboral. Nuestro stack de programación web 2, o lo que se utiliza en Single Page Application SPA, va a ser el que se conoce como MERN, que incluye Mongo como gestor de la base de datos no relacional o no SQL, Express.js, que es el framework del lado del backend, React.js, que es el framework del lado del frontend, y Node.js, que es el lenguaje del lado del backend. ¿Por qué vamos a ver el stack 1, PHP 7 y demás? Si bien muchos de los desarrollos están hechos todavía en este stack y está entrando muy fuerte, o ya entró fuertemente este nuevo stack, debemos reconocer que aún el 70-75% de los sitios web están desarrollados en un esquema parecido a este, estables y funcionando. Y por supuesto la mano de obra y la oferta laboral y los requerimientos de oferta laboral en este stack son totalmente válidos hoy día. Entonces no sería responsable no verlo, ya que no tenerlo nos reduciría nuestras oportunidades laborales. Y por supuesto, para estar en la cresta de la ola, actualizados en lo que está pidiendo el mundo actual, el nuevo stack, que es con base de datos no relacional, y pues como ya lo expresé. Rápidamente en oportunidades laborales, si hacemos una búsqueda en Google, en el eje cafetero, en este lado del eje cafetero, en empleo de desarrollador PHP, rápidamente en Google nos salen 1.250.000 oportunidades. Empleo como desarrollador en Node.js, 445.000 oportunidades, y empleo como desarrollador React, 556.000 resultados. Esta es simplemente una visión muy local. PHP es muy fuerte todavía en Sudamérica y Node.js es muy fuerte en Estados Unidos, y en Europa están entrando muy fuerte. Simplemente es una visión del entorno local. ¿Por qué ver ese stack y esos lenguajes? Bueno, en la página Stack Overflow, esta es una información pues obtenida en agosto del 2020. Los lenguajes más populares, asombrosamente, permanecen en el primer lugar. El lenguaje C, un lenguaje de 1970. En el segundo lugar, Java, un lenguaje de los 80s. En tercer puesto, Python, un lenguaje de este milenio, igual que C++, que es de los 90s, C#, que es de este milenio. Asombrosamente en sexto lugar, Visual Basic, un lenguaje también de los 80s. Tenemos como séptimo JavaScript, subiendo asombrosamente, y en noveno puesto PHP. Como pueden ver, vamos a ver los lenguajes que están en el top 10, entre los que está PHP,
y JavaScript. Con los otros instructores están viendo Python y C#. Como pueden ver, nos estamos asegurando que los 10 lenguajes más populares tengamos 4 que están en el top. ¿Por qué React como framework? Bueno, lo primero, la curva de aprendizaje es mucho más rápida que en Angular. Se aprende mucho más rápido con React que con Angular. El lenguaje como tal, en un análisis de Stack Overflow, en la tendencia, como todos los lenguajes, podemos observar que React es el rojo, y como pueden ver, desde 2014 va en un ascenso impresionante hacia ser el framework más utilizado. Hay uno que se llama jQuery, que reinó del 2009, 2013, 2014 empezó a descender y va en franca picada. Y AngularJS, que es el naranja, empezó en 2012, tope máximo 2015, 17 y va desafortunadamente en descenso hacia 2020 en cuanto a la popularidad. Esto simplemente son gráficas de popularidad, pero para hacerse una idea de por qué las elecciones. La idea de fondo aquí es que observen que estamos escogiendo tecnologías de punta, responsables para ustedes en su mercado laboral. Si revisamos un poquito el top 10 de frameworks para el backend, observamos que tenemos Laravel en el segundo puesto y tenemos Express en el sexto puesto, que son los que vamos a ver. Express para trabajar con Node.js y Laravel para trabajar con PHP. Es decir, dentro de nuestro top 10 para el desarrollo web vamos a tener dos frameworks que están en el top 10. ¿Cuándo usar cada uno de los stacks? La siguiente pregunta. Recordemos que el stack 1 es HTML, PHP, etc. Ese lo vamos a utilizar cuando necesitemos hacer aplicaciones con bases de datos relacionales, como las que acabamos de ver en la fundamentación. MySQL, SQL, Oracle, Postgres, las bases de datos relacionales tradicionales en las que funcionan, por ejemplo, los bancos, las empresas que tienen inventario de facturación cartera, las empresas de comercio electrónico, etc. Sitios web que tengan un tráfico mediano, aplicaciones transaccionales como lo escribí, inventarios, bancos, aplicaciones para administración de correo, tiendas virtuales, minería de datos, IoT, Internet de las cosas, Internet of Things a nivel empresarial. Pero quiero recalcarles el tema del tráfico mediano. ¿Cuándo utilizar el Stack 2? Es decir, Mongo, React, Express y Node.js. Cuando me pidan aplicaciones con bases de datos no relacionales. Ejemplo, Mongo, que es la base de datos no relacional, o no SQL. Ojo, React también funciona con PHP, porque es un framework de la parte del frontend. Sin embargo, se integra mejor con el stack que les estoy describiendo. Cuando requiramos aplicaciones que tengan mucho tráfico y se requiera que la información fluya en tiempo real asombrosamente rápido, este es el stack apropiado. Ejemplo, un chat, una mensajería instantánea, una gráfica y estadística en tiempo real, por ejemplo una aplicación de bolsa de valores que inmediatamente está renderizando las gráficas y las está mostrando en tiempo real hiper mega rápido y las esté actualizando. Esa sería, por ejemplo, un aplicativo para comprar boletos en línea, online, de cines o de eventos así, que tenga mucha transaccionalidad, que se actualice rápido y sea liviano. Ese sería un ejemplo perfecto para uso del Stack 2. También se pueden hacer tiendas virtuales y bueno, aplicaciones de este tipo. Como pueden ver, son entornos para diferentes tipos de soluciones. Con el Stack 1 también puedo hacer aplicaciones en tiempo real como de bolsa y de gráficas. Sí quiero recomendar específicamente, cuando pensemos en aplicaciones que tienen una transaccionalidad descomunal, ver cuál de las dos voy a seleccionar. Transaccionalidad descomunal me refiero que haya, por ejemplo, un presupuesto de 10 millones de usuarios accediendo al aplicativo.
Un ejemplo, Sena Sofía Plus. Por encima podemos tener 4 o 5 millones de usuarios que acceden recursivamente en cualquier momento del día a él. La solución en que hicieron Sena Sofía Plus es en Java o Java a nivel empresarial, Java empresarial. Para tener en cuenta hacia futuro o para que continúen su proceso formativo y actualizándose, no sin antes recordarle el paradigma de la tecnología. El paradigma de la tecnología dice que más o menos cada 2 o 3 años hay que estarse actualizando. Quiero mostrar para todos esta gráfica para que la tengan en cuenta. Como pueden ver, AngularJS era el nuevo chico de la cuadra que estaba hot 2012 y como pueden ver tuvo su cúspide de popularidad entre el 2015, 16 y 17 y era el último chico de la cuadra, lo último en Guaracha. Pero como pueden ver en este momento la tendencia es al descenso y React está en este momento hacia el ascenso, pero por supuesto también tendrá una cúspide y empezará un descenso determinado en X momento de tiempo. Si pueden ver los espacios de descenso de los usos de los aplicativos es cada día menor. Si pueden observar, jQuery arrancó el 2009 y empezó a descender apenas como en 2015. Con esto que les quiero dejar de fondo, no se casen con ninguna tecnología. Por supuesto, vuélvanse expertos en un área, en un entorno, en un framework, pero no se vuelvan fanáticos con él, porque la tecnología está acá 3 o 4 años haciendo renovaciones. Hacia el futuro, para observar framework frontend, pues AngularJS por supuesto hay que aprenderlo porque sigue estando en el mercado laboral, viene empujando muy fuerte uno que se llama Vue. Hay otros como Meteor, Ember, Svelte, etcétera, que tienen diferentes nichos y se están pidiendo en el mercado laboral. Escoge React por la curva de aprendizaje, por la buena cantidad de material y por lo que pueden ver es como el que está en este momento top. Para CSS, el framework que voy a utilizar siempre va a ser Bootstrap en stack de programación 1 y stack de programación 2. ¿Por qué? Si bien hay frameworks de CSS que vienen empujando fuerte, como por ejemplo Materialize y Foundation, el framework Bootstrap en este momento está a punto de sacar la versión 5 y en este momento estamos en la versión 4.3 si la memoria no me engaña. ¿Qué quiere decir? Fue el que primero picó en punta y es todavía el framework rey en cuanto a las oportunidades laborales. Como fue el que picó en punta, tiene mucho más mercado laboral y solicitud laboral en cuanto a las peticiones. Por supuesto, estos vienen atrás empujando fuerte, pero mirándolo frente al punto laboral, el que está más establecido y con más oportunidades laborales es Bootstrap. ¿Qué ventaja tiene de todas maneras hacer el camino que estamos por empezar a recorrer? Una vez que se aprenda a manejar un framework de CSS, una vez que se aprenda a manejar un framework de frontend, la curva de aprendizaje para aprender uno nuevo como cualquiera de estos va a ser mucho menor, porque ya van a tener ustedes la fundamentación. Quiero dejarles esta frase entonces para que empecemos animadamente en esta nueva fase de su formación.